Habla de religión, literatura y navegación entre la Edad Media y la Edad Contemporánea española, pero voy a hablar también de algunos ejemplos de personajes políticos dentro de las casas familiares que tuvieron mucho poder en la moderna en Europa y en España. Y también voy a definir conceptos y hablar de su etimología. El término jardín es el terreno donde se cultiva o es un terreno donde se cultivan plantas, flores, árboles, generalmente con fines ornamentales de recreo solar, y el término proviene del francés, aunque deriva del francisco gardo, gardino, de cercado huerto, y que deriva al final a su vez de la raíz germánica, que es cercado por un seto. El término paseo es el lugar, la calle o la alameda, generalmente arbolada, destinada a caminar o pasear. La etimología proviene del verbo pasear, que probablemente proviene de paso, del latín passus, en el sentido de dar pasos o andar por un lugar. También se relaciona con el paisajismo, los espacios abiertos en parques, y el término calumnia es una acusación o imputación falsa hecha maliciosamente contra alguien para dañar su reputación, a menudo atribuyéndose un delito falso. El término etimológico, la etimología de calumnia, es igual, es calumnia, proviene del latín y está relacionado con calvor, que es engañar o usar artificios, refiriéndose históricamente a ardides, engaños o falsos testimonios. Calumniar es engañar. Es como romper la relación más o menos, e ir criticando y diciendo que esa figura es negativa y a lo mejor lo que está haciendo es dañar la reputación de esa persona, de varias personas, y resulta que a lo mejor no es así. Pero el objetivo al final del ser humano es prácticamente así, hay que decirlo. El huerto es un espacio terreno o terreno más o menos generalmente de tamaño reducido y delimitado destinado al cultivo de verduras, legumbres, hierbas aromáticas y árboles frutales. A diferencia del jardín, el huerto tiene un fin productivo de consumo. La etimología proviene del latín hortus, jardín o huerto. A su vez, hortus deriva de la raíz indoeuropea ger, que es seto, recinto cercado, haciendo referencia a un espacio cerrado o protegido. Porque un huerto y un jardín nada tienen que ver. Primero, ambos es verdad que se plantan árboles, pero en el huerto se planta para consumo propio de las personas. Y la alameda es un terreno, es un paseo o un parque poblado de álamos, aunque por extensión puede referirse a espacios arbolados con otras especies como pueden ser los chopos, los olmos, los plátanos de sombra. Históricamente se refiere a los paseos arbolados diseñados para el disfrute, convivencia y recreación de ciudadanos. La etimología es una palabra española que deriva de álamo, que es un tipo de árbol, y el sufijo eda, que indica el lugar poblado de árboles, como puede ser una arboleda o una pineda, por ejemplo. El parque es un área verde o espacio libre generalmente situado en el interior de una población, caracterizado por tener árboles, plantas, césped y camino, bueno, dedicado al recreo, descanso, paseo, ejercicio físico de los ciudadanos. Su etimología proviene del francés antiguo parc y este probablemente del fráncico parric, que significa un recinto o cercado. La idea original era un recinto cerrado, a menudo un coto de caza que evolucionó hasta jardines públicos modernos. El recinto es un espacio cerrado, delimitado, comprendido dentro de ciertos límites, ya sea físicos o imaginarios, dependiendo. Su etimología proviene del latín recintus, que es cercado o rodeado, por el participio del verbo recingere o reciñere, que es ceñir o rodear de nuevo, y el parking es el lugar destinado al aparcamiento o estacionamiento de vehículos. Es un anglicismo que queda admitido porque se reconoce, pero hay que... El término en sí de parking es un aparcamiento o estacionamiento. Ya está. La etimología proviene del inglés, aunque se supone que viene del verbo park, que es estacionar, pero que park podría venir de lo del término parque, que es park, del francés antiguo, que es un recinto cerrado, y bueno, está a su vez del latín parricus, que es un parque corral. Y el césped es una hierba menuda y típica que cubre el suelo, usada en jardines o campos deportivos. La etimología del término proviene del latín caespes o caespitis, que significa césped, terpe o manta de hierba, que evolucionó a céspede y hoy en día se conoce como césped. El recreo es el lugar de descanso, el tiempo de descanso en escuelas para esparcimiento o lugar para la diversión. La etimología de recreo proviene del latín recreare, que es rehacer, crear de nuevo o restablecer fuerza, lo que significa que el recreo repara el espíritu de trabajo o estudio. Un corral es un espacio cercado y descubierto, generalmente junto a una casa o en el campo, destinado a guardar ganado o animales domésticos. La etimología de corral proviene del latín vulgar de corrale, que deriva de currus, que es carro, haciendo referencia original a un lugar para guardar carros o un recinto cerrado. Y la palabra carro es un vehículo con dos ruedas, o bueno, que tiene ruedas, no con dos ruedas, sino que tiene ruedas, originalmente de tracción animal. Históricamente el término designaba estructura de transporte, evolucionando su uso de tracción animal a mecánica,
aunque hoy en día es sinónimo de utilizar. Bueno, se utiliza el término carro en muchos lugares de América, sobre todo en América del Sur, más que en Estados Unidos. La etimología viene del latín carrus y esta a su vez del galo o del céltico, que puede ser de carros, de donde venga. Es decir, que venga de una palabra del norte de Europa y se haya traducido al latín como carrus y a partir de ahí se denominó carro. La legumbre es un fruto o semilla comestible en una vaina, generalmente consumida seca. Pues, lentejas, garbanzos, alubias y otras tantas. Por ejemplo, los guisantes, las habas también. La etimología proviene del latín de legumen o leguminis, que hacía referencia a las semillas que se recolectaban para comer. Y evolucionó a través del acusativo leguminem y bueno, pues las legumbres son pues, alimentos. Y la verdura es una hortaliza, específicamente la parte comestible y color verde de las plantas, normalmente las hojas o los tallos. La etimología proviene del latín viridis, de verde, porque deriva de verde con el sufijo ura, que es resultado de la acción, y se refiere literalmente a lo que es verde. Aunque bueno, hay algunas verduras que no son verdes, por ejemplo, pero bueno, la gran mayoría. La avenida es la calle ancha, generalmente con árboles, a los lados, que funciona como vía de comunicación principal o acceso a una ciudad. La etimología proviene del latín de la palabra avenida y está formada por el prefijo ad, que es hacia, venir es venir, y el sufijo ida, que es la acción, bueno, para recibir algo. Originalmente se usaba para describir una vía de acceso y tenía en su momento un uso militar atestiguado hacia el año 1600, porque eso fue evolucionando. El boulevard o boulevard en francés es una vía, un boulevard es una vía de comunicación urbana muy ancha que suele contar con árboles, jardines, paseos peatonales, a menudo situados en el centro o en los laterales. Históricamente, al derribar las murallas de las ciudades, las vías que rodeaban la ciudad por el exterior conservaron este nombre. La etimología es un galicismo proveniente del francés boulevard, que se supone que deriva de volver, bastión, defensa u obra realizada con maderos, que por cierto es un galicismo que se supone que es de volver, que a su vez proviene del alemán Volkwar y referido a las estructuras defensivas de las ciudades medievales en su momento, y luego ya evolucionó a una avenida o comunicación urbana, pues, por donde la gente pues, reside o vive. Y antiguamente era como la avenida, eran lugares relacionados con las guerras. La navegación es la acción y el efecto de navegar. Se refiere al arte o el conjunto de conocimientos necesarios para dirigir una embarcación a través del agua, así como el tránsito de naves por ríos, lagos o mares. La etimología proviene del latín de navigatio, derivado del verbo navigare, que es navegar o viajar por el mar, que a su vez se compone por navis, que significa nave o barco, y ager es mover o conducir. Bueno, el término árbol, que es una planta de tallo leñoso y elevado, generalmente que mide más de 5 metros y que bueno, se ramifica a cierta altura del suelo y su etimología proviene del latín arbor o arboris y a su vez árbol. Y el arbusto es una planta leñosa de mediana altura, normalmente es menor de 5 centímetros, que no tiene un tronco dominante o principal, ya que se ramifica desde la misma base. La etimología, como el término árbol, proviene del latín de arbustum, y claro, originalmente significaba plantado de árboles, derivado al final de arbustare, que es plantar árboles, y a su vez de árbol, que significa árbol. Entonces, un arbusto es una especie entre mezcla entre un árbol y un conjunto de plantado de árboles. Y la diferencia bueno, pues, se ve además a través de simple vista, de que un arbusto mide mucho menos de 5 metros y un árbol puede medir pues, más de 5 metros. Cuando en el año 711 cayó todo el reino visigodo y quedó bajo el mando de Al-Ándalus y bueno, de los musulmanes, el obispo Opaz, que fue obispo visigodo español, que nació en Sevilla, a la muerte de su hermano el monarca Witiza en el año 710, y a pesar de que éste había nombrado sucesores a sus hijos, el concilio de nobles y los prelados eligieron como monarca justo en ese año a don Rodrigo, que es Roderico, como sucesor. Pero es que el problema es que el propio Rodrigo se rindió. Y esto además, con la elección de Roderico o de Rodrigo, provocó un conflicto civil, una guerra civil, por motivos sucesorios. Porque Witiza, siendo hermano de Opaz, había tenido hijos en su momento, eran los que iban a heredar, pero el concilio de nobles y prelados dijo que no, que tenía que ser Roderico o Rodrigo el que tenía que subirse al trono. Rodrigo directamente se rindió, dejó Toledo en manos de Al-Ándalus y Pelayo, que intentó hablar el obispo Opas con él, se marchó al norte de España, zona de Asturias, y ahí comenzó la reconquista nuestra
desde el año 711 hasta 1492 ya, con culmen en la era dorada, hay que decirlo, de los Reyes Católicos, y lo comento yo siendo historiador, porque todo ello, bueno, pues fue gracias a a Isabel I de Castilla, es decir, a la principal reina junto con su esposo, pero quien tomó las decisiones para ya conquistar todo el territorio peninsular, que era lo último que era el Reino de Granada, fue la propia reina española, o castellana, como se quiera denominar. Mira que ha habido pocas mujeres que han dejado huella por parte del mundo occidental y en nuestro país y que han sido tan importantes como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Rosa Chacel, bueno, Cristina de Pizan en Europa, eh, por ejemplo, Zenobia Camprubí, y otras tantas mujeres que dejaron huella en el ámbito estructural político y han sido olvidadas. Pues también hubo, como por ejemplo Isabel Barreto de Castro, que fue navegante española, la primera mujer considerada que ostentó el cargo de almirante en la historia de la navegación y que todo el mundo no sabe ni quién es. Porque claro, aquí nada más que se da importancia a un sexo, al masculino. Y luego, desgraciadamente, decimos que queremos igualdad. Yo digo que mi opinión es, siendo historiador, yo lo que no quiero es la igualdad que piden algunas feministas y sobre todo por el radicalismo que hay de partidos políticos que a veces ya no saben ni lo que se escucha. Y el problema es la estructura que tiene. Pero a lo mejor en otros lugares también pueden ser buenas políticas. Mujeres a lo mejor han estado aquí y pueden ser positivas para Europa o para América. Eso ya es cada uno como lo ve. Y luego, bueno, pues depende ya la decisión y la elección, pueden elegirla y si gusta o no gusta en cualquier consejo, ya sea de estructuras europeas, mundiales, pues eso ya se va viendo y los propios políticos donde estén situados de esas mujeres de una ideología de otra lo van a ir observando en el futuro. Ya está. Puede ser a lo mejor que en el futuro queden bien allí y a lo mejor aquí en nuestro país no tanto o viceversa, por ejemplo. Pablo Guerrero fue poeta y cantautor español, bueno, nació en Extremadura, pero se afincó en los años 60, a finales de los años 60 en Madrid. Utilizaba un estilo sobrio y poético en los textos de sus canciones y luego se dice que Madrid no tiene mar, no hay nada, es un aburrimiento la capital, pero todo Madrid acoge a gente de fuera, ya sea del resto del territorio, como a gente de otros lugares de Europa, e incluso es considerada una de las mejores capitales para muchos europeos por el clima y otras formas también de vida. Y luego dicen que, claro, no, pues es que Madrid no tiene nada, es un rollo y encima hay contaminación, es malo, es nociva, pero todo el mundo que nace fuera de Madrid, viene a Madrid y encima Madrid la coge con los brazos abiertos y sin ningún tipo de problema. Pero tú te vas a otros lados y eres madrileño y a lo mejor ya tienes más problemas. Pero bueno, así es la propia política, sobre todo la política, no la estructura, bueno, la estructura política de nuestro país. Figuras dentro de las familias poderosas en Europa. Por ejemplo, Jofre Borgia y Catanei, que por cierto, los Borgia era una familia española, que luego es verdad que se convirtió en una de las familias más destacadas en Italia, sobre todo por Alejandro VI. Es decir, Rodrigo de Borgia fue el principal. Pero bueno, el primero fue Calixto III, que fue Alfonso de Borgia, que fue papa también. Así que, bueno, ya a finales de la media, ya los Borgia tenían ya un poder, ya empezaron a consolidarlo y a obtener ingresos, sobre todo ya en la época del nombramiento de Alejandro VI por el apoyo de los reyes católicos. Cuidado, porque gracias a los reyes católicos, porque sobre todo eran, pues eso, era una familia española, que dijeron los reyes católicos, tuvieron la oportunidad de decir, si enviamos a alguien dentro del papado a Europa, pues a partir de ahí, luego la familia de Borgia, bueno, pues como todas, llevaron a cabo corrupción, igual que los Medici, y bueno, pues, acabaron al final, pues en sus últimos días, pues prácticamente en fracaso, como muchas de las familias nobiliarias, pero también de las casas reales. Jofre Borgia y Catanei fue noble italiano, príncipe de Esquillace y conde de Albitio. Y Juan de Borgia y Catanei fue duque de Gandía, señor de las baronías de Castel de Bairén, Berreguá, Lombay, La Folla, Toris, Gallimera, Sera, Alcodar y Cheella. Eso en el reino de Valencia, es decir, en la parte de lo que sería la corona de Aragón, pero en la parte sobre todo valenciana. Conde de Claramonte de Lauria de
Carinola y gran condestable en el reino de Nápoles, confaloniero de la Iglesia y capitán general de la Iglesia también. Su padre fue papa, Alejandro VI, que bueno, ya incluso ya los Borgia habían estado ya en el papado con Calixto III. Rodrigo de Borgia es la figura que dio sobre todo al nacimiento y ahí es cuando se empezó a amasar esa estructura política en la familia de los Borgia y aparte luego ya también monetaria y todo, es decir, una fortuna de dinero económica muy fuerte. Lucrecia de Medici, que fue la hija de Pedro Cosme de Medici y de Lucrecia de Tornabuoni, fue hermana de Lorenzo de Medici y Juliano de Medici, que Lorenzo de Medici ha sido una de las figuras más importantes de la propia familia de los Medici. Blanca María de Sforza fue hija del duque de Milán, Galeazzo María Sforza. En 1493 se casó con el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio, porque Maximiliano I había enviudado a su primera esposa o mujer, que fue María de Borgoña. Por cierto, ambos, María de Borgoña y Maximiliano de Austria, o Maximiliano I de Austria, o del Imperio Alemán, fueron los abuelos de Carlos V. Carlos V en Alemania y luego bueno, Carlos I en España, ¿vale? Pero bueno, se le conoce como después. Pues Carlos, pues como estoy aquí, pues Carlos I de España y V de Alemania. Punto ya. Ana Sforza fue la hermana de Blanca María Sforza. Bueno, los Sforza que he subido un vídeo de la familia, pues si queréis echarle un vistazo y verlo, si os interesa esa familia. Ana Sforza, que fue hija también del duque de Milán, de Galeazzo María Sforza y de su segunda esposa Bona de Saboya, que también he hablado de ella, se casó con Alfonso I de este, que era el futuro duque de Ferrara. Era, bueno, según lo que se decía de la propia Ana Sforza, que era bella, agradable, mansa, afable y cortés, ya desde el nacimiento la destinaron por razones políticas a casarse con la casa de este, con Alfonso. Y Alfonso I de este era el hijo de Hércules I de este, y Alfonso I de este, que fue el noble italiano, duque de Ferrara, de Módena y de Regio, que intervino en las guerras italianas en distintos bandos, por su gran conocimiento en el desarrollo y manejo de la artillería, se le conoció como el duque artillero o duca artiglieri en italiano. Su padre, Hércules I de este, fue duque de Ferrara, de Módena y de Reggio, como había sido su hijo, pero en 1471 hasta 1505, cuando bueno, subió ya su hijo. Miembro de la casa de este y apodado el Diamante y Viento de Norte, y a partir de ahí el nieto Hércules II de este, hijo de Alfonso I de este, gobernó también el ducado de Ferrara, de Módena y de Regio, porque fue duque, pero aparte, bueno, Hércules II de este fue noble italiano, como su padre, como su abuelo, como todo el mundo. Y bueno, pues pertenecía a la casa de este, la familia, y bueno, su primo, César de este, también fue duque de Módena y de Regio, desde 1597 hasta su muerte. Y de ahí, con ello, finalizo comentar que su historiador os ha gustado, bueno, algunas figuras europeas dentro de familias dominantes en la edad moderna europea y española, y algunos ejemplos en el ámbito de la religión, la literatura y la navegación con una mujer, y bueno, el resto son definiciones y las propias etimologías de muchos conceptos. Así que comento que soy historiador, lo repito, y si os ha parecido interesante darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo, soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.